Defensa de la soberanía y alternabilidad en el poder es la misión de las Fuerzas Armadas y el camino a seguir por el general Roosevelt Hernández. No caprichos políticos, recuerdan excompañeros de armas. Presidenta Castro pide renuncia al ministro Octavio Pineda si el 1 de julio no inicia tramo carretero de Trojes y dice será implacable si hay corrupción en Sedesol. Ministro de Sedesol se defiende de jugosos cheques para emprendedores del Fondo Social del Congreso Nacional. Pone a disposición su cargo y pide lo investiguen. CNE reitera importancia de la observación internacional, pide no generar incertidumbre sobre el rol que juegan a favor de la democracia. La ANE solicita préstamo de $165 millones al BCE para invertirlo en mejoras de las líneas de transmisión. Hay nuevas armas y drogas en cárcel de Támara. Matan a un conductor de mototaxi junto a una mujer. Mujeres en la zona norte se revuelven por femicidios. Fiscalía pide investigar al presidente de Costa Rica por fondos ilícitos de campaña. Exmagistrado Tico podría ser extraditado por narco y Trump confirma tregua entre Israel e Irán. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 24 de junio. La noticia del día es presentada por Claro. Llegaron las Claro ofertas para que te pases a ser full Claro por solo 1,055 lempiras al mes. El ministro de Sedesol, José Carlos Cardona, presentó este día un legajo de documentos que acreditan, dijo, la transparencia en el manejo de los fondos solidarios que gestionan los diputados a raíz del escándalo generado por un video que se refiere a jugosos cheques entregados a presuntos emprendedores en Copán. Cardona puso a disposición su cargo y en la Secretaría de Transparencia indicaron que serán rigurosos en la investigación de 72 horas que les dio la presidenta Castro para corroborar si los fondos llegaron a los beneficiados. Aquí están las cajas que comprueban la ejecución de todo ese dinero. Abajo hay muchísimas más. Y van a ver. El manejo del Fondo Solidario pone en aprietos al secretario de Sedesol, quien arguye que no tiene nada que temer dado que su actuar ha sido en base a la ley del presupuesto, que establece mecanismos de ejecución totalmente diferentes a los del pasado con el fondo departamental. Ningún diputado puede decir que se le dio a él personalmente un cheque. Nuestro personal fue a campo a entregar estos cheques. Cuando la persona tiene un cheque, por eso se firma. Esto no existía en el fondo departamental. Ningún beneficiario firmaba ningún compromiso, ningún pagaré. Nosotros tenemos todos los controles posibles, justamente para evitar la corrupción. El funcionario mostró los miles de folios que asegura constatan la transparencia en el manejo de la partida, incluyendo el listado de beneficiarios con 40 cheques por 6 millones de lempiras para obras sociales en Copán, mencionado en la escandalosa grabación que, según revela, fue ordenada por la diputada Isis Cuellar. La diputada pidió que la grabaran para enviarle ese video a una persona y esta persona filtró el video a todo el mundo. Entonces es la diputada, yo les recomendaría y le pediría a la diputada Isis Cuellar que por transparencia ella también dé una conferencia de prensa y pueda explicar esta situación. Cardona puso a disposición su cargo y remitió los expedientes a Transparencia, Fiscalía y Tribunal Superior de Cuentas, los cuales contienen la ejecución de más de 283 millones en 2023 y otros 107 millones en 2024 para atender solicitudes de comunidades, patronatos y emprendedores gestionadas por 37 diputados de 4 bancadas. Pero en la Secretaría de Transparencia garantizan que darán resultados inmediatos en el tiempo que estableció la mandataria hondureña para despejar todo tipo de duda. Son 72 horas las que tiene la Secretaría de Transparencia para brindar un informe que compruebe si existió corrupción o no. Recuerda su titular, al indicar que serán rigurosos con la examinación de la información para corroborar si en efecto los fondos llegaron a sus beneficiarios o se desviaron en el camino. Que se cuente con la documentación, soporte, que
documentación sea legítima, veraz, que tenga legibilidad, que no tengan manchones o borrones o que sea documentación adulterada. Lo que está claro es que el video que protagoniza la vicepresidenta del Congreso Isis Cuellar y el secretario Cardona pone en manifiesto cómo se usan los fondos públicos en época electoral, critica la ASJ, al resaltar que se puede estar a las puertas de abrir una nueva caja de Pandora. Es casi criminalidad organizada, son redes de corrupción, porque aquí no participa un actor. Aquí vemos en el video dos actores, uno del Poder Ejecutivo y otro del Poder Legislativo, pero también vemos una red intermedia y una red más bajo. El coordinador del distrito, el que recibió, el otro, es una red y esas redes son las que han vulnerado la democracia. Según Hernández, en la grabación se refleja cómo operan las redes de corrupción de diferentes colores políticos, que en el pasado ya enterraron la Matsi y ahora le dieron el tiro de gracia a la Sisi sin haberse instalado. José Miguel Álvarez, Telenoticias. El Ministerio Público también conformó un equipo de fiscales especiales para dar seguimiento al caso Cedesol, para el cual todas las personas que sean consideradas de interés serán llamadas a declarar. El fiscal general ha dado las instrucciones para que de oficio la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública comience la investigación de este video que ha circulado efectivamente en diferentes medios de comunicación y también en redes sociales. Ante eso, hoy se están conformando ya los equipos de fiscales y de investigadores para que comiencen ya a hacer los análisis iniciales de este video y posteriormente ellos establezcan la ruta a seguir en la investigación, quiénes serían las personas de interés para tomar su declaración, qué documentación necesitarían de diferentes instituciones y así poder ir avanzando. Según indicó Mora, se revisará toda la información difundida públicamente para posteriormente empezar a solicitar datos oficiales. El Tribunal Superior de Cuentas informó este martes que comenzó de inmediato una investigación especial que comprenderá la revisión de la gestión y ejecución de los recursos a cargo de Cedesol. Se evacuarán todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos públicamente denunciados. Dicha investigación especial está a cargo de un equipo de auditores de dicha área, de la Gerencia de Auditoría del Sector Social, quien ya inició las diligencias de investigación a partir de este lunes 23 de junio. Entre ellas, solicitud de información a la Cedesol sobre este caso en particular, entre otras diligencias que se estarán realizando de manera pronta y oportuna. De encontrarse méritos suficientes, se emitirán pliegos de responsabilidades administrativas, civiles o los informes especiales de indicios de responsabilidad penal a efecto que las instancias competentes ejerzan las acciones necesarias. La presidenta Xiomara Castro indicó mediante su cuenta de X que el Tribunal Superior de Cuentas tiene la obligación de investigar y pronunciarse en el menor tiempo posible, al igual que la Secretaría de Transparencia, a la cual le dio un plazo de 72 horas para que en cadena nacional informara al pueblo hondureño sobre la asignación de recursos aprobada anualmente por el Congreso Nacional en la Ley del Presupuesto y ejecutada por Cedesol. La gobernante advirtió que será implacable con los responsables si se comprueba la existencia de actos de corrupción que ocasionen daño al Estado, a terceros o violen procedimientos establecidos en la ley. Ni el Partido Libre, ni la candidata presidencial, ni la presidencia hemos sido notificados, ni conocemos de ninguna transacción de esa naturaleza en Cedesol, mucho menos en otra institución del gobierno, afirmó la gobernante hondureña. Bueno, la presidenta Xiomara Castro en una nueva entrega de bonos, esta vez tecnológicos, en Danlí, El Paraíso, amplió sobre el caso Cedesol, al tiempo que increpó al ministro de la CIT, Octavio Pineda, a quien dijo que si el 1 de julio no comienza la pavimentación del tramo carretero que conduce a Trojes, que se vaya de su gobierno. El calentón de la gobernante se extendió a una de sus ministras, a quien le reprochó su pasividad.
La presidenta Xiomara Castro, durante la entrega de más de 21,000 bonos tecnológicos a los productores de Danlí El Paraíso para la siembra de primera, contó cómo su administración encontró la Secretaría de Agricultura y Ganadería, donde no habían semillas, y al momento de consultar a la titular de la SAC del por qué no habían semillas, las explicaciones de la funcionaria no convencieron a la gobernante, quien le solicitó ser más contundente. Que nos ha colaborado. Seguro no lo planificaron lo suficiente, no lo planearon, no lo sembraron, no... Hable la verdad, compañera. Mire, es que yo le voy a decir una cosa. Laura, la compañera Laura, ella es muy... ¿Cómo les puedo decir? Ella no es una persona confrontativa. No, para nada. Nunca. Para el gobierno anterior, ni para el bipartidismo, ha sido prioridad el campo. Durante el evento, la gobernante destacó los logros de su gobierno en educación, salud, energía, medio ambiente, deporte e infraestructura. Y justamente emplazó al secretario de la CID, Octavio Pineda, porque si no comienza la pavimentación de un tramo carretero desde Danlí a Teupacenti el 1 de julio, le solicitará la renuncia. Compañero Octavio, usted sabe el aprecio que yo le tengo y el cariño que yo le tengo. Y se lo voy a decir así de claro. Si el 1 de julio usted no me cumple, presénteme su renuncia. El funcionario, previo a la amenaza de la gobernante, le informó que existe maquinaria en la zona y que el 1 de julio comenzará a trabajar de manera contundente. Por otra parte, la presidenta Xiomara Castro se refirió al video que involucra a la diputada Isis Cuellar y al secretario de Cedesol en un supuesto desvío de fondos públicos para fines políticos. Que se investigue el video y que se investigue qué fue lo que pasó. A la Secretaría de Transparencia, para que en 72 horas nos dé un informe. El gobierno entregará más de 70,000 bonos tecnológicos en el departamento de El Paraíso y más de 600,000 a nivel nacional para la siembra de primera, se informó. Mientras la presidenta lanzaba la advertencia al secretario de la CID, este intentaba convencer en un cabildo abierto en Monteverde, San Francisco de Opalaca, Intibucá, a los líderes comunitarios, autoridades locales y miembros de la sociedad civil que no se trasladaran a Casa Presidencial para realizar una manifestación en protesta por la lentitud en la construcción y reparación de la carretera principal y del puente de Ojo de Agua. Los avances del puente, pues el puente se encuentra aproximadamente entre un 15 a un 17% de avance. Va a ser entregado el próximo 18 de septiembre de este año. Se va a entregar ese puente que tiene 60 metros de longitud a un costo de 31 millones. Y para mitigar se construyó un vado, ¿verdad? Que en este caso hay que resaltar que es un vado sumergible para, en este caso, el tránsito, sobre todo en época de verano. Y lo que hoy se le pidió al ministro es que, bueno, y a las empresas que estuvieron presentes, a los supervisores, que le den mantenimiento lo más inmediatamente posible, tratamiento de estos puntos críticos y que el resto del año nosotros podamos, tanto los docentes, las personas que dan atenciones en salud, el comercio, el producto del café, todo nos movamos sin ningún problema. Según el funcionario, el puente sobre el Río Grande de Ojo de Agua contará con una longitud de 60 metros y se estima que dentro de 3 meses culminará su construcción. En tanto, la reparación con material selecto de la principal vía de acceso de la zona finalizará en el mes de agosto. El presidente del capítulo hondureño del Consejo Empresarial de América Latina, CEAL, Vilherach, respaldó el llamado de la presidenta Castro al Tribunal Superior de Cuentas para que aclare el escándalo de los cheques emitidos desde la Secretaría de Desarrollo Social hacia la campaña de Libre, supuestamente acciones que eran las mismas que ellos antes criticaban. Como dijimos en cierta ocasión, al final lo que han demostrado es que era envidia la que tenían, ¿verdad? Que querían hacer más de lo mismo que se estaba haciendo en aquel entonces, que era muy malo. Así que esperamos que eso pare, que se rectifique
Y por eso es que estamos un poco negativos o pesimistas de que va a venir aquí la CICIG. Eso es lo que quisiera toda la hondureñidad, ¿verdad? Que venga un organismo que nos acompañe para poder aplicar correctamente la justicia y que no solo se aplique, ¿verdad?, a los que están en la llanura y no en la guayaba. El empresario señaló la constante politización del Ministerio Público en los últimos gobiernos, incluyendo el actual. Sostuvo que una institución dominada por intereses partidarios no puede garantizar una justicia auténtica y advirtió que esta situación continúa debilitando la confianza en los operadores de justicia, en el Ministerio Público y todo lo que es el aparato judicial. El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, defendió que el Fondo Social asignado para proyectos comunitarios es manejado con total transparencia y dentro del marco legal establecido en el presupuesto general. Los fondos canalizados desde el Poder Legislativo están contemplados en el artículo 349 del decreto de aprobación del presupuesto, indicó el congresista, quien explica además de esa disposición que existe un reglamento específico que regula el uso del Fondo Social, el cual señala que los recursos se destinan a responder solicitudes directas de patronatos, alcaldías, juntas de agua y otras organizaciones comunitarias. Pino expresó que el Fondo Social vigente asciende a 950 millones de lempiras y fue aprobado para el periodo 2023-2025. En este modelo, los diputados únicamente cumplen un rol de intermediarios entre las comunidades y 5 instituciones estatales como FIS, Sedesol, Gobernación, FOSODE o Condepor, según sea el caso, concluyó. Ante el escándalo por los supuestos cheques de la Secretaría de Desarrollo Social destinada a financiar campañas políticas, la designada presidencial Dori Gutiérrez aseguró que todos los que manejan fondos públicos deben poner las barbas en remojo y rendir cuentas porque el dinero es del pueblo. Que realmente pongamos todas las barbas en remojo. Todos los que manejamos fondos públicos debemos hacerlo en base a las leyes establecidas y dando informes, si es posible, públicos, porque de mí se ríen porque yo doy informes públicos, yo mando todos los meses mis informes, pero ¿quién es el dueño del dinero? No es el pueblo, pues. Entonces, y los organismos también tienen que actuar. Agregó que se debe terminar la repartición del dinero y de puestos entre los 3 partidos políticos grandes porque la única manera para desentar la administración pública es con el funcionamiento de las instituciones del Estado y el nombramiento de personas honestas y capaces en los cargos. La Plataforma de Defensores por Honduras advirtió este lunes que la intención expresada por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, de emplear las Fuerzas Armadas como brazo armado del partido en el gobierno bajo el tergiversado criterio de que están sometidas al poder político es inconstitucional, por lo que recordaron a miembros de la entidad castrense que no están obligados a cumplir ninguna de esas órdenes contrarias a la ley. La órdenes inconstitucionales ha avergonzado a las Fuerzas Armadas. El pasado 9 de marzo, durante las elecciones primarias, y Honduras merece el respeto de sus mejores hijos que han jurado defender la Constitución y los sagrados intereses del pueblo hondureño, nunca de un caudillo, partido político o grupo de poder. Por otro lado, hicieron un llamado a la población a declararse en alerta, repudiar y no dejarse intimidar ante la amenaza de marchas el 26, 27 y 28 de junio, mismas que significarán un gasto de más de 58 millones de lempiras. Las declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que están supeditados al poder político emanado del gobierno, sigue resonando en algunos sectores, entre ellos excompañeros de armas que le recuerdan que las Fuerzas Armadas no son subordinadas a intereses políticos partidarios. Su rol, entre otras responsabilidades, es velar por la soberanía y no por intereses personales de supervivencia. En el gobierno dicen que el general Roosevelt Hernández ha sido mal interpretado, que él sí está velando por los intereses del pueblo. Es el poder político el que comanda las Fuerzas Armadas y para las decisiones que ellos tomen, pues emplearán esta institución para los fines políticos que ellos tengan.
Esas declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas han generado preocupación entre diversos sectores. Este constitucionalista explica que el artículo 278 de la Carta Magna es claro, al dictar que las órdenes que imparta el presidente de la República al cuerpo armado deberán ser aceptadas y ejecutadas con apego a la Constitución y a los principios de legalidad, por lo cual cualquier indicio de subordinación al gobierno para prestarse a perjudicar al pueblo es una violación a la constitucionalidad y a las leyes. Las responsabilidades contra las personas que actúen al margen de la ley, no contra las personas que actúen dentro del marco de la ley. Y si a él le dan una orden que está fuera del marco de la ley, él perfectamente puede contestar por escrito que no la va a cumplir por estas y estas razones, ya que son contrarias a derecho. La postura de Roosevelt Hernández causó asombro particularmente entre algunos militares en condición de retiro, quienes le recuerdan al jefe castrense que la misión de las Fuerzas Armadas es velar por la soberanía y la expresión del pueblo y no enfocarse en pensar en supervivencia o ascensos. La obligación que tiene las Fuerzas Armadas, toda se la da la Constitución. No se la puede dar la fuerza, el presidente de la República ni el Congreso. Solo somos vigilantes de la expresión del pueblo, la soberanía del país, pero ahora los jefes quieren sobrevivir y más se basan en que le deben favores políticos para ascender. Pero este funcionario oficialista considera que las declaraciones del jerarca militar han sido mal interpretadas por intereses políticos, cuando debería agradecerse que por primera vez las Fuerzas Armadas actúan sin represión pensando en los intereses de las mayorías. Me parece que se está juzgando injustamente a Roosevelt, más bien viendo lo que hicieron otros militares, ¿verdad? En el país que nunca tuvieron ningún señalamiento, que hasta este momento se está persiguiendo a Romeo Vázquez después de 16 años del golpe de Estado. Lo que hay que aplaudir es que tenemos Fuerzas Armadas que han reivindicado su papel, su labor institucional y que no son esas Fuerzas Armadas gorilas que daban golpes de Estado. En la sociedad civil tienen sus reservas y consideran que las declaraciones del jefe militar son graves e incluso podrían considerarse como una traición a la patria. El que actúe contrario a lo que establece la Constitución, pues sabe que se atiene a diferentes disposiciones legales, por ejemplo, que es la más grave, la traición a la patria, porque está atentando contra la soberanía, porque está atentando contra la democracia. Los entendidos piden no politizar a las Fuerzas Armadas porque es la institución encargada de la defensa del país y traen a colación el artículo 272 de la Constitución, que señala que las Fuerzas Armadas son una institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante, constituida para defender la integridad territorial y la soberanía, mantener la paz, el orden público y el imperio de la Constitución. Les informaremos sobre la observación nacional e internacional que debería ser obligatoria o que es obligatoria en una democracia seria para el próximo proceso electoral del país. Pero antes, en medio de las tareas, clases y exámenes, una jovencita sanpedrana ha encontrado en el arte su propio refugio, su pasión y su más grande sueño. Andrea Belén es un talento en bruto que sueña con ser una gran artista hondureña. En nuestra nota positiva de este martes. La noticia positiva es presentada por Banrural. Una década siendo amigos. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Una hoja de papel y un lápiz son suficientes para que la imaginación de Andrea Belén convierta simples bocetos en obras digitales. Esta estudiante sanpedrana posee un talento único que ya captura la atención en redes sociales. Creo que desde muy pequeña, como desde los 5 años me empezó a gustar a dibujar. Yo manchaba mis paredes de la casa y siempre me gustó eso de dibujar y ahí lo fui desenvolviendo. De familia, porque a mi papá también le gustaba dibujar y de mi edad dibujaba. Andrea es una estudiante del 2º de bachillerato y con cada trazo esta joven artista avanza en su sueño de poder vivir del arte. Primero tomo una foto y luego paso la imagen a la aplicación y ahí empiezo a ponerle color y los detalles. La verdad me gustaría hacer algo que tenga que ver con el arte, ya sea, no sé, tatuar personas o dibujar o cosas así, o hacer tipo anuncios donde tenga que ver el arte. En menos de 5 minutos dibuja rostros, figuras y caricaturas, después los digitaliza para darle vida, color y textura con un toque único, pues según ella cada dibujo es una forma de expresar sus sentimientos. Es
Es que eso depende también de cuánta inspiración siento en el momento, pero cuando tengo muchas ganas de dibujar me puedo tardar como 7 horas en un dibujo. Pues siento que me desahogo, como que, no sé, me libero, por así decirlo. Las ilustraciones son vibrantes y sobre todo auténticas, y ella es el claro ejemplo de que ser diferentes es un paso más para poder ser únicos. Kenia Chinchilla, Telenoticias. En la sección del emprendedor le mostramos a un ebanista carpintero de la localidad de Santa Lucía que destaca también por sus trabajos de restauración. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Es un pequeño negocio en espacio, pero grande en talento. Se ubica en la entrada del municipio de Santa Lucía. 35 años avalan la experiencia de don Daniel, quien con sus manos y herramientas le da forma a la madera, convirtiéndola en bellas y necesarias obras de arte en su taller denominado Muebles Rústicos Daniel. Inclusive de los árboles que son huecos, entonces nosotros los cortamos en rodajas y hacemos espejos. Sí, hay todo tipo de... Todo lo que es de madera aquí. Todo lo que es de madera, aquí no desperdiciamos ni las ramas, desperdiciamos. Además de elaborar piezas nuevas, también realiza trabajos de restauración de viejas piezas de muebles. Estamos ubicados una cuadra antes del restaurante Colibrí. Estamos en la parte del car wash. Es el único car wash que hay aquí. ¿En la entrada? En la entrada de Santa Lucía. Y el teléfono que tenemos es 8787-0553. Cuenta don Daniel que trabajar con la madera le apasiona, pues también realiza trabajos a domicilio, como instalación de puertas y ventanas y todo lo que el cliente requiera, siempre relacionado con la madera. Un espectacular ambiente se vive en la Expo Juniana 2025. La periodista Kenia Chinchilla nos tiene más detalles. Buenas noches, muchas gracias. Allá en los estudios principales, licenciado Renato Álvarez y Cristina, estamos con un tremendo ambientazo en la Expo Juniana 2025 y está conmigo la licenciada Melissa Yacaman, que es parte de todo el staff que ha traído pues mucha alegría a la familia sanpedrana. Hoy todavía seguimos con un gran ambiente y muchas sorpresas más en la Expo. ¿Qué tenemos para esta próxima fecha, licenciada? Así es, estamos muy contentos aquí en Expo Juniana. Todas las noches tenemos diferentes tipos de animaciones. Ahorita, como podrán ver, estamos aquí en el Bazar del Sábado, los emprendedores ofreciendo sus productos y con shows artísticos nacionales. Les recordamos que estamos de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde y sábados y domingos a partir de 10 de la mañana. Hoy tendremos conciertos también para que la gente sanpedrana se venga a disfrutar de esos conciertos. ¿Qué horario tenemos? Así es, todas las noches tenemos conciertos a partir de las 8 de la noche y las presentaciones artísticas y culturales a partir de las 5 de la tarde aquí en el Bazar del Sábado. La invitación, licenciada, terminamos con esa invitación para toda la gente. Así es, le reiteramos la invitación a Expo Centro, finalizamos hasta el domingo 29 y recuerden que el valor de la entrada es de 50 lempiras, niños menores de 12 años ingresan completamente gratis. Les esperamos a todos. Muchas gracias, licenciada Melissa Yacaman, parte de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, dándoles a conocer estas fechas importantes para que usted venga a disfrutar de la Expo Juniana aquí en Expocentro, un ambiente familiar, parqueo, seguridad y usted va a vivir un momento muy especial en esta feria. Desde San Pedro Sula vamos a retornar a estudios principales. Previo a las elecciones generales, el Frente Nacional para Elecciones Limpias, FRENAEL, realizó el lanzamiento de Chequia, una plataforma de verificación de hechos en Honduras, un espacio patrocinado por la Unión Europea y que será ejecutado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, junto con la Universidad Tecnológica Centroamericana. Implementado por el PNUD, financiado por la Unión Europea, y UNITEC está como organismo ejecutor. Y el principal objetivo es mitigar la desinformación. La desinformación es un proceso a nivel
mundial que está causando grandes problemas. Hoy por hoy se habla de que, por ejemplo, los hondureños, 68% piensa que lo que está en redes sociales puede no ser verdad, pero igual se difunde. O sea, los niveles de desconfianza que esto genera en la institucionalidad, en la clase política y en la democracia misma, cómo esto impacta realmente y hace retroceder los procesos democráticos, es muy serio. Por eso es que en alianza con la UNITEC, con un grupo de estudiantes comprometidos, de docentes comprometidos, hemos lanzado el día de hoy este esfuerzo justamente, no solamente para combatir desinformación y dar un mecanismo confiable de verificar las distintas fuentes de información, pero también como un mecanismo para crear una cultura ciudadana de veracidad en la información. Barate y Rodríguez insistieron que en el contexto electoral actual, este tipo de iniciativas toman relevancia para verificar la información que trasciende en las redes sociales. En el Consejo Nacional Electoral reiteran la importancia que tiene para las elecciones generales la presencia de la observación electoral y señalan que las expresiones vertidas por la candidata de Libre cuestionando a la OEA y a la Unión Europea no abonan al clima de certidumbre, mientras en la Unión Europea indicaron que en los próximos días anunciarán su participación o no con una misión de observadores para las elecciones del 30 de noviembre. Y las elecciones tienen un altísimo porcentaje de ser fraudulentas, así dijo la OEA y la Unión Europea, y terminaron reconociendo las elecciones. Diputado liberal Marlon Lara le preocupa el discurso de la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, contra los observadores internacionales, ya que asegura que son organismos que vienen a transparentar aún más los procesos electorales en el país y su presencia es necesaria. La comunidad internacional siempre ha sido un aliado de nuestro país en todo aspecto, en apoyo presupuestario a las diferentes instituciones del Estado. Siempre en Honduras ha habido vocación democrática y para que un gobierno tenga toda la legitimidad y credibilidad ante la comunidad económica mundial, tenemos que tener un gobierno legítimo. El pasado viernes, en un evento en San Pedro Sula, la presidenciable Moncada fue consultada sobre la solicitud de los organismos internacionales de unas elecciones generales transparentes. Sin embargo, se fue de frente contra organizaciones como la Unión Europea y la OEA al recordar que en 2013 y 2017 avalaron elecciones fraudulentas. Y dijeron, efectivamente, el sistema de transmisión de resultados se cayó. Y las elecciones tienen un altísimo porcentaje de ser fraudulentas, así dijo la OEA y la Unión Europea, y terminaron reconociendo las elecciones y terminaron reconociendo una reelección ilegal. En el Consejo Nacional Electoral detallaron que este tipo de discursos no generan certidumbre en los procesos electorales, y hasta la propia consejera Ana Paola Jola aseguró en la convocatoria de elecciones generales que los observadores nacionales e internacionales tendrán la puerta abierta y las condiciones necesarias para hacer su trabajo, posición que no cambia de acuerdo a este codirector electoral. Sí, por supuesto, no le corresponde a ningún candidato acreditar o no la presencia de un observador, es el organismo electoral en el uso de su autonomía quien va a acreditar a los observadores y que a través de un reglamento que oportunamente se aprobará y se publicará, establecerá cuáles son los requisitos para ser observadores nacionales. El CNE va a defender esa autonomía. Fuentes también detalló que aún no se han recibido solicitudes para observaciones electorales, pero espera que así sea, y uno de ellos que ha mostrado interés es la Unión Europea, que aún no toma la decisión, pero en los próximos días anunciarán si envían una misión de observación electoral al país. Tal vez como lo saben, hemos tenido aquí una misión exploratoria hace como 3 semanas y ahora estamos en el proceso de tomar una decisión. Esa decisión debería ser tomada por el mes que viene, supongo que antes del fin del mes de julio. De acuerdo a datos del CNE, las elecciones primarias contó con la presencia de más de 1.200 observadores nacionales e internacionales, y para las generales se espera se aumente la cifra. En momento de crisis geopolítica, un proceso electoral interno, imposición de aranceles y amenaza de gravar las remesas, usar fondos de las reservas del Banco Central para financiar programas de vivienda y producción a través de Banprovi no es recomendable, opinan los economistas, al resaltar que se deben considerar esas variables para evitar trastornos a la economía. El ministro de Desarrollo Económico propone que se autorice a Banprovi a buscar fondos externos, pues tiene capacidad para pagar. Que ha sido mi esquema y ha sido coherente y consistente con eso, son los fondos disponibles que tenemos en las reservas del Banco Central.
Usar las reservas para impulsar la vivienda y la producción puede ser válido, pero no prudente, porque podría disparar el riesgo país y afectar la credibilidad en un momento de crisis geopolítica, aranceles y un posible impuesto a las remesas. Ya sabemos lo que genera, el impacto que tiene en indicadores, que desencadena otra serie de efectos posiblemente positivos o negativos. ¿Cómo impacta esto en el nivel de riesgo país, la credibilidad que tenemos hacia acreedores financieros internacionales? Entonces, este debería de ser un tema que se maneje con mucha prudencia. Además, es un tema sensible porque al inicio del gobierno de Castro se utilizaron $1.000 millones, de los que se desconoce el destino, dice este economista, provocando una caída en las reservas que las recuperaron endeudando más al país. También se genera desconfianza al ser un año político, asegura. Probablemente una porción sí fue al sector construcción, pero la otra proporción, ¿a dónde fue? A dónde fue a parar. Y es peligroso porque también estamos en año político. Ahí entra siempre el temor de que se quiera utilizar este dinero para campañas políticas. El secretario de Desarrollo Económico propone que para evitar la suspicacia, mejor se autorice a Banprovi para que busque fondos fuera del país, porque tiene capacidad para pagar. Eso siempre va a provocar una serie de comentarios de un lado sí, de otro lado no, pero un mecanismo que realmente no lleva cuestionamiento en lo más absoluto es encontrar financiamiento externo, que es una línea que ya se había planteado en la última gestión de gobernadores y donde todos manifestamos anuencia, nos parecía altamente positivo y creí que se iba a seguir avanzando en ese sentido. Los entrevistados afirman que usar las reservas es la salida más fácil, porque en lugar de malgastar los fondos públicos en política o burocracia, deberían destinarlos a los créditos productivos. Honduras solicita al Banco Centroamericano de Integración Económica $165 millones para líneas de transmisión eléctricas. El Minuto Financiero es presentado por Cooperativa Elga. Tu Elga está aquí. Ahorra y haz realidad tus sueños. 60 años de historia. Elga te da más. Además de la garantía por $300 millones para que funcione la licitación de los 1.500 megavatios de energía, la gerencia de la ANE también solicitó al Banco Centroamericano de Integración Económica un préstamo de $165 millones para invertir en líneas de transmisión, informaron en la Comisión Reguladora. Que estas inversiones no tendrían razón si no se invierte en transmisión. Y esa es donde el Banco Centroamericano también ha dicho presente para poder, mediante un préstamo de $165 millones, que inicia el proceso de poderlos obtener para que tanto la generación como la transmisión puedan entrar al mismo tiempo. Analistas cuestionan que la ANE se sigue endeudando a costas del pueblo porque los préstamos se terminan pagando con los impuestos en lugar de exigirle a las autoridades que reduzcan el 35% de pérdidas de energía que tienen quebrada y sin capacidad de pago a la estatal eléctrica. Para tener el control de sus finanzas, no solo necesita moderar sus gastos. En Educación Financiera le dejamos un par de valiosos consejos para que aproveche todos los mecanismos a su alcance que le permitan administrar bien sus finanzas. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Planifique sus metas financieras y alcance sus sueños. Otro aspecto importante es la planificación de proyectos y metas que mejoren su calidad de vida. Una estrategia para lograr sus sueños es crear un fondo de emergencia. Así, no solo se acercará al logro de sus metas, sino que también tendrá un salvavidas para mantener el control de sus finanzas.
Proteja su patrimonio y evite caer en deudas innecesarias. La estabilidad es fundamental para tu tranquilidad. Invierte en tu patrimonio y mantén al día todas tus obligaciones. Siempre que debas usar una cantidad considerable de dinero, pregúntate, ¿es necesario ese gasto? Darse gusto no es pecado, pero es importante controlar tu capacidad de reposición del dinero para mantener tu salud financiera. Temas esenciales de educación financiera. La educación financiera es el conocimiento básico sobre el buen manejo del dinero, comprender cómo administrar tu capital, generar ingresos, pagar deudas y aprovechar oportunidades te ayudará a lograr tus proyectos personales. El Hospital de Sangre del Hospital Escuela fue el objetivo este martes de los colectivos de Libre que se lo tomaron exigiendo el reintegro de una de sus activistas, provocando que se dejaran de recolectar pintas de sangre que donan los parientes para la cirugía de emergencia de los pacientes. Los colectivos de Libre siguen como brazo del gobierno para intimidar a sus opositores en las diversas secretarías de Estado. Pero esto pasa factura en la atención pública de los hondureños. Este martes, las instalaciones del Banco de Sangre del Hospital Escuela permanecieron paralizadas porque los simpatizantes de la refundación abogan para que una de sus afines sea reintegrada. Lo más grave de esta toma es que cientos de pacientes no pudieron donar sangre para sus parientes, que requieren de una cirugía de emergencia. Aquí tenemos 4 días también de estar viniendo y no lo solucionan nada. Entonces queremos que lo solucione porque no vamos a estar viniendo a gastar pasaje tampoco. A él me le detectaron una hernia en los testículos, entonces yo necesito la pinta de sangre para el niño. Sí, claro, ¿cómo no me voy a desesperar si es mi hijo el que está de por medio? Desde Tutula, La Paz, don José Lorenzo viajó hasta la capital para donar sangre a su hermano, quien es diagnosticado con leucemia, pero al ser afectado por el cierre del banco de sangre, en su rostro solo reflejaba tristeza y desesperación. Entonces necesitamos la sangre, pero así, mire, inmediatamente. Vamos, la ocupamos. Sí, estamos tristes porque mi hermano, pues, él está entre la vida y la muerte, lo necesitamos, pues, que realmente él la sangre la reciba. Tenemos un donante de plaquetas allá también, pero esas plaquetas sí se las van a dar ahorita. Ya las mías no las puedo dar porque dijeron que las máquinas las llevan para otro lado ahorita. Al director de CIPRODE le preocupa que lo político se interponga directamente con la salud de los hondureños. Una de las responsabilidades primarias que tiene el Estado es garantizar que nadie interfiera en el goce y ejercicio de esos derechos. En ese sentido, es importante que frente a un acto político por parte de los colectivos hubieran otras autoridades que impidieran que eso significara una restricción a los derechos y garantías que tiene el resto de la población. En más de 3 años, los colectivos de Libre han sido protagonistas de diferentes protestas en la mayoría de las instituciones del Estado, exigiendo empleo para sus compañeros. Sin embargo, son miles de hondureños que dejan de ser atendidos. La sección de salud es presentada por Farmafácil. Todos los lunes, Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor solo en Farmafácil. Un proyecto de prototipo de campimetría visual basada en realidad virtual fue desarrollado por estudiantes de Ingeniería de Biomédica de Unitec. Con esta propuesta se espera que con los lentes con realidad virtual se pueda realizar un estudio del avance de patologías oculares como ser glaucoma, pero con una experiencia inmersiva y libre de distracciones. Este equipo pues plantea un ambiente inmersivo, libre de distracciones, donde la persona pues puede realizar este examen donde sea, ya sea por medio de brigadas o lugares simplemente en donde no se tiene el acceso pues a equipos de campimetría básico, que nosotros sabemos que son equipos grandes, son costosos, son pesados. Entonces nosotros, con unas gafas de realidad virtual, nosotros podemos llevar estos equipos a las personas pues en lugares donde no tienen el acceso. Además de ser innovador, estos exámenes oftalmológicos con realidad virtual serán portátil y funcional para los pacientes diagnosticados con glaucoma. Nuestro experto César Quintanilla nos dice que las lluvias regresan al territorio hondureño este miércoles.
Hola, ¿qué tal? Siempre es un gusto saludarles. Inicio presentándoles este espectacular mapa que nos muestra cómo era la cantidad de bosque que teníamos en nuestro planeta y el después, cómo lo hemos ido perdiendo lastimosamente. Así que no es cierto que estemos haciendo mucho, seguimos engañándonos con nuestras propias mentiras porque ahí están las evidencias. Bueno, pues para esta próxima jornada tendremos condiciones bastante inestables sobre el territorio hondureño. Precisamente para este miércoles, pues ya tenemos este mapa que nos muestra en zonas rosadas los lugares donde esperamos pues bastante humedad. Y ahí está el territorio centroamericano con ello y se refleja con la cantidad de fenómenos que están llegando. Precisamente pues estamos siguiendo la pista de Andrea, que es un sistema, una tormenta que alcanzó vientos de 85 kilómetros por hora, pero va a disiparse en las próximas horas. Y en el Pacífico está en formación un nuevo fenómeno al sur de Centroamérica que ya alcanza un 80% de posibilidad de convertirse en una tormenta. Y ya les hablaba de ondas tropicales. Bueno, ingresa una en esta jornada de miércoles por la región oriental y posteriormente, casi 24 horas después, ingresa otra. Entonces sí tendremos días con abundante lluvia y así está el patrón de lluvia para esta jornada de miércoles. Así avanzará la humedad sobre el territorio hondureño y las precipitaciones se harán sentir en horas de la mañana en regiones del oriente, irán avanzando conforme avancen las horas en el día de este miércoles y luego las precipitaciones abarcan la mayor parte del territorio hondureño con mayores concentraciones en áreas del oriente, centro, sur y occidente, y el eje también alcanza con algunas lluvias en la zona norte, pero los mayores volúmenes en estas regiones que he mencionado, con temperaturas de 31 en el sur, 28 aquí en el centro, esperamos 32 en el Valle de Sula, lo mismo en puntos del occidente y la región oriental con 28. Este es el patrón de temperaturas con un índice ultravioleta que alcanza hasta 12 para horas de mayor insolación. Tomen en cuenta este pronóstico y cuídense mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. El titular de la Dirección Policial de Investigaciones, comisionado general Eduardo Turcios Andrade, dijo este martes que ha librado comunicación con Interpol Colombia para obtener información sobre el caso del compatriota artista nacional Minor MC, como se le conoce en el mundo artístico y a través de las redes sociales, desaparecido actualmente en aquel país de Sudamérica. Tenemos nosotros conocimiento de que él se trasladaría del hotel hacia el aeropuerto. Por tal sentido, pues tenemos conocimiento que un vehículo lo fue a traer al lugar donde él se encontraba hospedado. Tenemos información a través de lo que ha circulado en los medios de comunicación de que no llegó al aeropuerto. Estamos nosotros solicitando el movimiento migratorio. Tenemos conocimiento de que se interrumpió su comunicación con sus familiares. Se trata de Minor Azael Mesa Díaz, cuya desaparición es causa de preocupación para sus familiares que esperaban su regreso a Honduras la noche del pasado sábado 22 de junio. De acuerdo a la última comunicación con su madre, a quien le dijo que todo estaba bien, el teléfono celular de Minor MC está desconectado y tampoco hay comunicación con la persona que lo contactó para llevarlo a Colombia. Nos tienen incertidumbre la situación de este joven hondureño, de este artista hondureño. Minor MC, como dice Cristina, MC como... Sí, como Minor, bueno, lo conocemos y lamentablemente esta situación es preocupante, Renato. Salió del hotel, sí, salió pero del no hotel, llegó al aeropuerto. No el sábado debió regresar a Honduras. Sí. Pero ya Interpol y las autoridades colombianas están informadas de esta situación, de este problema que nos mantiene con expectativas. ¿Qué ha pasado con este joven artista hondureño que lo ven en pantalla? Andan comentando por ahí, my girl, está tan buena y para el tráfico me pone magnético. La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa actualizó este martes la recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca al arresto y condena del líder de la MS-13, organización terrorista extranjera, Julian Adonai Archaga Carías, por delitos que incluyen conspiración para distribuir e importar cocaína a los Estados Unidos, conspiración para participar en empresa criminal continua, posesión y conspiración para poseer ametralladoras durante un delito de tráfico de drogas. Para enviar pistas de texto, WhatsApp al FBI se pone a disposición la línea +1-832-267-1688 y también al correo archaga-carías-tips@fbi.gov.
Las recompensas en Honduras son similares al esquema del gobierno de Estados Unidos en cuanto a la utilización de recursos centrados en la captura de personas de interés o designadas previamente como miembros de organizaciones criminales. A diferencia, Honduras lo hace políticamente a criterio de este analista social. Estados Unidos también mantiene vigente la recompensa de $10,000 por información sobre la muerte en Comayagua de uno de sus oficiales asignados a la base aérea Sotocano. La persecución de Romeo es una venganza del presidente Zelaya hacia todos aquellos actores que para su criterio le afectaron con el golpe de Estado. Romeo Vázquez figura en la lista de los 10 más buscados en Honduras con la cifra más alta como recompensa, 5 millones de lempiras, nada comparados con los 5 millones de dólares que Estados Unidos ofrece por Yulan Adonai Archaga Carías alias Porky, pero el interés en Romeo es muy distinto según este abogado. Este tema de la captura del general Romeo Vázquez Velázquez tienen bien claro que es un tema político sin base, sin fundamento y en donde bajo otras circunstancias, créame de que estaríamos hablando de que ya se hubiese presentado y estamos hablando de una sentencia absolutoria. Cada video de Romeo incomoda y motiva un aumento a la recompensa. Autoridades hondureñas lo quieren en prisión a criterio de este abogado por delitos que supuestamente cometió en ejercicio de su cargo como jefe del Estado Mayor Conjunto. Y miramos que la que va subiendo de una manera efervescente como espuma es la cuantía que tienen contra el general Romeo Vázquez Velázquez, versus Estados Unidos quiere poner en manifiesto, ¿verdad?, el interés genuino y auténtico que tiene para perseguir la justicia por los delitos que se le imputan a estos hondureños. Mientras Estados Unidos busca eliminar las amenazas de estructuras criminales como la Mara Salvatrucha a la que pertenece alias el Porky, Honduras busca un trofeo con la persona de mayor interés político en su lista de más buscados. El conductor de una mototaxi identificado como Ángel Daniel Ochoa Reyes, de 22 años, falleció esta mañana tras ser atacado por una persona hasta ahora desconocida. El hecho ocurrió este martes en Tegucigalpa y que también se cobró la vida de una dama que se transportaba en el mototaxi y fue alcanzada por los disparos. Ella falleció cuando era trasladada a un centro asistencial capitalino. Autoridades policiales anunciaron el inicio de una investigación para identificar al autor y los móviles del hecho. Otro hecho violento, guardia de seguridad muere y su compañero resulta herido al frustrar asalto en el barrio Guamilito de San Pedro Sula. Un guardia de seguridad identificado como Jimmy Hernández murió y otro resultó herido tras frustrar un asalto a un autolote ubicado en el barrio Guamilito en San Pedro Sula. Un video de seguridad captó el momento en que al menos 7 hombres vestidos con ropa de médico llegaron al establecimiento y abrieron fuego contra los empleados y agentes de seguridad. Al escuchar los primeros disparos, los guardias reaccionaron y repelieron el ataque, enfrentándose a los delincuentes, quienes terminaron huyendo del lugar. Mientras las cifras de violencia contra la mujer siguen en aumento, algunas víctimas enfrentan nuevos obstáculos incluso al momento de denunciar. En San Pedro Sula, organizaciones feministas advierten que el sistema de justicia no está respondiendo con la urgencia que la situación exige. Organizaciones de mujeres como el Foro de Mujeres por la Vida se pronunciaron este martes ante la falta de acceso a la justicia para víctimas de violencia. Aunque recientemente realizaron protestas, hoy denunciaron públicamente casos que evidencian fallas graves a la atención institucional en San Pedro Sula. Bueno, nosotros estamos realizando un llamado al Fiscal General de la República, a la Secretaría de Seguridad, al CONADE y también a la comunidad nacional e internacional para que se intervenga esta estación policial, para que se vigile, ¿no? Porque estos casos son los que estamos nosotras sacando a la luz, pero realmente sabemos de que hay más casos. Hemos también tenido noticias de otras personas, ¿no? De que han visto, de que han presenciado, de que las mujeres llegan golpeadas y no se les está atendiendo, porque ponen la excusa de que no hay policía, pero también hay situaciones que no tienen que ver con el recurso material, sino que tiene que ver con la voluntad humana. Las autoridades atribuyen la problemática a la falta de personal, pero aseguran estar al tanto de cada uno de los casos. La Policía Nacional y el Ministerio Público funcionan
atiende un 60-70% de denuncias relacionadas a los casos de violencia doméstica. Obviamente el personal que tenemos no es el suficiente para atender tanta demanda y hemos priorizado, pero sí dentro de las posibilidades de nuestro personal atendemos todas las denuncias. Sin embargo, este profesional de la psicología advierte que los niveles de violencia continúan en aumento y que se requiere una respuesta más proactiva y efectiva por parte de las fuerzas de seguridad. Es ser proactivo, aumentar la cantidad de unidades, sectores donde los índices de violencia tengan mayor repercusión, de donde vengan procedentes las demandas y para que de esa manera no existan justificaciones o excusas suficientes. En lo que va del año, más de 120 mujeres han sido asesinadas en el país. Las organizaciones feministas insisten en que la violencia doméstica, si no se atiende de manera urgente, seguirá alimentando esta preocupante cifra. Linda Díaz, Telenoticias. En una nueva Caleta, la interventora del Instituto Nacional Penitenciario encuentra en los módulos del Centro Penal de Támara armas de fuego de diferentes calibres, entre fusiles, pistolas automáticas y revólver, cargadores para fusiles y pistolas, municiones para diferentes tipos de armas de fuego, paquetes con supuesta droga, teléfonos celulares, granadas de gas, chalecos antibalas con su respectiva placa balístico y demás objetos de uso prohibido en el recinto. El hallazgo fue confirmado por el presidente de la Comisión Interventora, general Ramiro Muñoz, quien no descartó que durante los trabajos que se realizan en los diferentes módulos de Támara se continúen encontrando armas. Seguimos destruyendo esos nidos que hay en Támara, si eso era una ciudad fortificada por el mal. Entonces vamos a seguir encontrándolo y cuando lo encontremos vamos a hacérselo saber a ustedes, porque ¿y qué nos queda pues? ¿Qué nos queda? Que como pueblo entendamos las debilidades que hemos tenido, que como instituciones miremos las debilidades que hemos tenido y que las corrijamos. Si aquí vienen años tras años de estar con ¿cómo se llama? Nombrando a comisiones para que se encarguen de este problema y solo se ha querido arreglar así por encima y solo se ha tocado así por encima. No, ese tiempo se acabó. Hoy vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar. La Caleta se descubrió en una pared en donde los privados de libertad habían construido una especie de túnel en el cual escondían, y otra se encontró en el área del sanitario en donde los internos habían ampliado el piso para introducir las armas tipo fusil y municiones. Un contenedor cargado de manteca y aceite se incendió esta noche en la carretera CA13 de Tocoa a Sabá, Colón, a la altura de la comunidad de Zamora. El motorista, identificado como Luis Batres, residente en Tegucigalpa, se lanzó envuelto en llamas y fue llevado a una clínica privada donde su estado es sumamente delicado. Hasta el momento se desconocen las causas que provocó el hecho. Antes de consumirse a cenizas el vehículo, se escucharon al menos 3 explosiones. El vehículo viajaba de Tocoa a San Pedro Sur. Mira, informamos de última hora que el artista hondureño y la modelo que lo acompañó a Colombia, Jessica Espinal, están con vida. Por favor, Cristina. Y este comunicado de prensa, Minor MC, por este medio hacemos saber a la población hondureña y a quienes han estado pendientes sobre el caso de Minor. Él ya apareció sano y salvo. Él se ha comunicado con sus familiares hoy por la tarde y queremos hacer la aclaración que el caso que ha pasado en Colombia no es un show de marketing, como algunas personas lo han mencionado irresponsablemente, sin saber la verdadera situación. En efecto, Minor lanzará un nuevo tema la siguiente semana, ya programado desde hace un mes. Ya lo sucedido en Colombia es algo totalmente ajeno a lo que se fue a trabajar, que fue presentar su nuevo tema, Cartagena, y a una grabación de su nuevo video. Por razones de seguridad, Minor y su acompañante modelo Jessica Espinal no se puede detallar por el momento lo sucedido, ya que aún se encuentran en Colombia. Sin más que agradecer la familia del artista. Está agradecida por la preocupación de los medios y la gente en general que apoya a Minor. Quienes lo conocen saben que es alguien que ha trabajado de manera profesional por muchos años. Gracias por sus cadenas de oraciones. Dios les bendiga. Ya que ha participado aquí en los realities de Televicentro. De Televicentro, Minor. Pues nos agrada. En la voz urbana Catracha. Sí. Es muy querido Minor. Nos agrada saber esta noticia. Él y la modelo están con vida. Están con vida. Bien, sí. Este es un comunicado de prensa de la productora de Minor.
Sí. MC, como dice mi querida compañera Cristina. MC. ¿Cómo fue que dije yo? MC. En español, acá en español. Sí. Pues está con vida. La productora lo está confirmando. Que él ya apareció sano y salvo y se ha comunicado con sus familiares hoy por la tarde y hacen la aclaración que el caso que ha pasado en Colombia no es un show de marketing, como algunas personas lo han mencionado irresponsablemente sin saber la verdadera situación. En efecto, Minor lanzará un nuevo tema la siguiente semana, ya programado de hace un mes, y ya lo sucedido en Colombia es algo totalmente ajeno a lo que fue a trabajar, que fue presentar su nuevo tema Cartagena y una grabación de un nuevo video. Salieron del hotel, pero no llegaron al aeropuerto. Y los familiares del sábado que no llegaron a Honduras se preocuparon que qué había pasado con Minor. Pero está con vida Minor y eso nos alegra mucho, su asistente. Mira, un lindo mundial de clubes. Es el primero, pero un lindo mundial de clubes. Trueno, lluvia, que los partidos se suspenden por 40, 30 minutos, pero ha sido un lindo mundial de clubes que lo estamos transmitiendo aquí en Televicentro y Emisoras Unidas. Cerramos la emisión estelar a continuación, las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Banco Cuscatlán. Sueña y ahorra. Sé uno de los 5 ganadores de grandes premios. Sueña y ahorra. Banco Cuscatlán. Defensa de la soberanía y alternabilidad en el poder es la misión de las Fuerzas Armadas y el camino a seguir por el general Roosevelt Hernández. No caprichos políticos, le recuerdan excompañeros de armas. Presidenta Castro pide renuncia al ministro Octavio Pineda si el 1 de julio no inicia un tramo carretero que va desde Danlí a Teupacenti y dice será implacable si hay corrupción en Cedesol. Ministro de Cedesol se defiende de jugosos cheques para emprendedores del Fondo Social del Congreso. Pone a disposición su cargo y pide lo investiguen. La ANE solicita préstamo de $165 millones al Banco Centroamericano de Integración Económica para invertirlo en mejoras de las líneas de transmisión. Fiscalía pide investigar al presidente de Costa Rica por fondos ilícitos de campaña. Exmagistrado Tico podría ser extraditado por narco. Y Trump confirma tregua entre Israel e Irán.